Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí compartiendo este espacio de chisme, sueños y fantasías. ¿Cómo están hoy? Espero que radiantes con esa energía que me encanta y listos para sumergirnos en un tema que nos tiene a todos, absolutamente a todos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, mis cielos, vamos a desmenuzar, analizar, especular y por supuesto chismear a gusto sobre el reencuentro, la bomba, el evento que está revolucionando las redes sociales y encendiendo la mecha de la esperanza en los corazones de millones. Hoy, mis amores, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La pareja dorada de la televisión turca, la química explosiva que nos cautivó en Erkenci Kusu juntos de nuevo. ¿Listos para el análisis detallado, para la inmersión total en el chisme más delicioso? Porque lo que se viene, ay. Para aquellos que por la razón que sea, no estén familiarizados con esta historia de amor y éxito, permítanme hacer un breve repaso, un recordatorio que los llevará directo a ese universo mágico que conquistó el mundo entero. Erkenci Kusu, el fenómeno que conquistó al mundo ***. Erkenci Kusu, traducida al español como pájaro soñador, es mucho más que una serie de televisión. Es un fenómeno cultural, un torbellino de romance, comedia y drama que se apoderó del mundo entero. La historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora y llena de vida, interpretada magistralmente por Demet Özdemir. Sanem es una chica con aspiraciones, con la mirada puesta en un futuro lleno de posibilidades. Trabaja en una tienda de comestibles, pero su verdadero sueño es convertirse en escritora. En el otro extremo del espectro encontramos a Can, el enigmático y atractivo fotógrafo, interpretado por el talentosísimo Can Yaman. Can es un hombre de mundo con un espíritu aventurero y una personalidad cautivadora. Es el dueño de la agencia de publicidad en la que Sanem comienza a trabajar. La trama se desarrolla en un entorno vibrante y colorido, con escenas que nos transportan a la belleza de Estambul y a la energía de una agencia de publicidad. La historia se centra en el encuentro de Sanem y Can, en la chispa que surge entre ellos y en los obstáculos que deben superar para estar juntos. Desde el primer episodio, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo era pura magia. La serie nos mantuvo pegados a la pantalla, episodio tras episodio, con un romance que nos hacía suspirar, reír y, por qué no, soñar con el amor verdadero. La serie tuvo un éxito arrollador en Turquía, convirtiéndose en un fenómeno de masas. Pero su impacto no se detuvo ahí. Erkenci Kusu se expandió por todo el mundo, conquistando el corazón de millones de fanáticos en países de Europa, América Latina, Asia y más allá. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, con una legión de seguidores que seguían cada detalle, cada rumor y cada novedad relacionada con la serie y sus protagonistas. ***, la química que traspasó la pantalla, realidad o ficción, ***. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. La pregunta del millón, la interrogante que siempre ha rondado por el aire, es ¿realmente hubo algo más allá de la pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir? Esa química explosiva, esa conexión innegable, se extendió más allá del set de grabación. Los rumores, las especulaciones, las fotos, los vídeos. Todo apuntaba a que sí. Los fans, con sus ojos entrenados para detectar cada mínimo detalle, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los dos actores. Las redes sociales se inundaron de teorías, de análisis minuciosos y de comparaciones entre la ficción y la realidad. Las fotos y los vídeos de ellos juntos, fuera del set, alimentaban aún más las especulaciones. Se les veía compartiendo momentos de complicidad, riendo juntos, disfrutando de la compañía mutua. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de este fervor, con los fans creando todo tipo de contenido, ediciones de fotos, vídeos musicales, fanfiction. La pasión era desbordante. Y aunque ninguno de los dos actores confirmó públicamente una relación, la verdad es que la conexión entre ellos era innegable. Los gestos de cariño, las miradas que lo decían todo, la complicidad que emanaba de cada encuentro. Todo hablaba por sí solo. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, también se hizo eco de los rumores. Los medios de comunicación especulaban sobre una posible relación, publicando artículos y entrevistas que alimentaban la expectativa de los fans. El misterio, la incertidumbre, la posibilidad de que el amor de la ficción se convirtiera en realidad. Todo esto contribuyó a que el fenómeno Can y Demet fuera aún más grande.
La bomba. El reencuentro en un evento. ¿Qué significa esto? Y ahora, mis amores, llegamos al meollo del asunto, al motivo por el cual estamos aquí hoy. Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos en un evento. Sí, lo escucharon bien. Un evento de patrocinadores. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. Los fans enloquecidos no podían creer lo que veían. Después de tanto tiempo, después de la finalización de la serie, después de las carreras individuales de cada uno, Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos esperar? ¿Es el inicio de algo nuevo? Las preguntas se multiplicaron por miles. El evento, al parecer, fue organizado por una marca, probablemente de cosméticos, moda, o algún producto de lujo, como es habitual en este tipo de celebraciones. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir fueron invitados, y para la sorpresa y alegría de todos, coincidieron en el mismo lugar. Imagínense la escena. Cámaras, flashes, gritos de los fans, y ellos dos juntos de nuevo. La emoción, la sorpresa, la nostalgia. Todo se mezcló en un torbellino de sentimientos. Los detalles del evento son escasos, como suele ocurrir en este tipo de ocasiones. La información se filtra a través de las redes sociales, a través de los comentarios de los asistentes y de los medios de comunicación que logran obtener alguna pista. Pero lo que sí sabemos es que hubo fotos, muchísimas fotos, y vídeos cortos circulando por las redes sociales. Y por supuesto, sus fanáticos enloquecieron. La reacción de los fans. Un torbellino de emociones. Las redes sociales explotaron, literalmente. Los hashtags relacionados con ellos dos se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los comentarios de los fans eran un torbellino de emoción, de esperanza, de nostalgia y de alegría. Aquí algunos ejemplos de los comentarios que inundaron las redes. *OMG. Vuelvo a creer en el amor. Verlos juntos me llena de felicidad. Son como Sanem y Can en la vida real. Necesito una segunda temporada de Erkencikus. La química entre ellos es inigualable. Son perfectos juntos. Ojalá se den una oportunidad en la vida real. Por favor, que vuelvan a ser pareja. Harían la pareja perfecta. Me emocioné hasta las lágrimas al ver las fotos. Son mi pareja favorita para siempre. Qué lindos. Se ve que se quieren mucho. Me encanta verlos juntos de nuevo. ¿Será el inicio de algo nuevo? Estoy cruzando los dedos para que sí. La magia de Erkencikus sigue viva. Me encanta. No puedo dejar de ver las fotos y los vídeos. Son adictivos. Me siento como si estuviera viviendo un sueño. Can y Demet juntos de nuevo. Los memes y las ediciones de fotos y vídeos se multiplicaron. Los fans crearon todo tipo de contenido para celebrar el reencuentro. La pasión por Can y Demet sigue intacta, y este evento ha servido para avivar la llama de la esperanza en sus corazones. ¿Qué podemos esperar del futuro? Una nueva colaboración. Una reconciliación. Y aquí es donde la especulación y la esperanza se fusionan. ¿Qué podemos esperar de este reencuentro? ¿Significa esto que están retomando su relación? ¿Que se viene un nuevo proyecto juntos? ¿O simplemente se trata de un encuentro casual, un reencuentro amistoso? ¡Ay, ojalá! Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, lo soñamos. Anhelamos verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. La idea de una nueva colaboración, de una segunda temporada de Erkencikus, o de cualquier otro proyecto donde puedan demostrar su química inigualable, nos llena de ilusión. Pero seamos realistas. Es muy pronto para saberlo. Lo que sí podemos decir es que este encuentro ha reavivado la llama de la esperanza en nuestros corazones. Nos ha recordado la magia de Erkencikus, la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir y el cariño que les tenemos a ambos. Es importante recordar que ambos tienen carreras muy exitosas por separado. Can Yaman, con su atractivo innegable y su talento actoral, está triunfando en Italia, con proyectos como Viola come il mare y El Turco.
Demet Özdemir, por su parte, sigue cosechando éxitos en Turquía, con series como Doğdu Unep Kaderindir y Anfara. Ambos están enfocados en sus carreras individuales, y eso es comprensible. Sin embargo, la vida da muchas vueltas. El destino a veces nos sorprende con giros inesperados. Quizás en un futuro cercano volvamos a verlos juntos en otro proyecto. Quizás simplemente se reencuentren en la vida, forjando una amistad duradera o, quién sabe, retomando una relación sentimental. La esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos disfrutar de este reencuentro, de las fotos, de los vídeos, y seguir soñando. Soñando con el amor, con la felicidad, con el reencuentro de nuestros ídolos. *** El evento, más detalles y análisis ***. Este evento, mis amores, nos demuestra que la magia de Erkenci Kuş sigue viva. Que el cariño de sus fans sigue intacto. Y que a pesar de todo, el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue presente. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó en el evento? Bueno, como ya les dije, los detalles son escasos, pero les voy a contar lo que he podido recopilar de varias fuentes, tanto de medios de comunicación turcos como de comentarios de fans que estuvieron cerca del evento. Fotos y vídeos Las fotos y los vídeos que han circulado por las redes sociales son el testimonio principal de este reencuentro. En las imágenes, se puede ver a Can y Demet posando juntos, sonriendo y saludando a la gente. Aunque no hay vídeos largos, los cortos que han circulado muestran una gran cercanía y complicidad. Se les ve cómodos, relajados y disfrutando de la compañía mutua. Asistentes al evento Las fuentes indican que el evento fue bastante exclusivo, con una lista de invitados muy selecta. Varios asistentes comentaron en redes sociales sobre la buena onda entre Can y Demet, y que se les veía felices y relajados. Algunos incluso mencionaron que se les vio conversando animadamente y compartiendo risas. Marcas patrocinadoras Aunque no se ha confirmado oficialmente la marca que organizó el evento, se especula que podría ser una firma de cosméticos, moda o joyería de lujo. Este tipo de eventos son comunes en el mundo de la farándula, y suelen servir para que las celebridades promocionen productos y marcas. Reacciones en redes sociales Como ya mencioné, las redes sociales estallaron. Los fans celebraron el reencuentro, expresaron su alegría y esperanza de verlos juntos de nuevo en algún proyecto futuro. Los hashtags relacionados con ellos dos se convirtieron en tendencia mundial, y los comentarios y las reacciones se multiplicaron por miles. Impacto mediático El reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir ha tenido un gran impacto mediático. La noticia ha sido recogida por medios de comunicación turcos e internacionales, y ha generado un gran interés en el mundo del entretenimiento. Los rumores sobre una posible reconciliación han resurgido con fuerza, y la expectativa de los fans es cada vez mayor. Estado actual de sus relaciones Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han estado vinculados sentimentalmente a otras personas después de Erkenci Kuş. Can Yaman actualmente está en una relación con Diletta Leotta, una presentadora de televisión italiana. Demet Özdemir, por su parte, se divorció recientemente de Oğuzhan Koç. El reencuentro entre ellos ha reavivado la curiosidad sobre el estado actual de sus relaciones y sobre si existe alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos sentimentalmente. ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? Después de analizar todo lo que ha ocurrido, ¿qué podemos sacar en limpio? Aquí un resumen de los puntos clave. Can Yaman y Demet Özdemir juntos, en un evento. Y las fotos lo demuestran. El reencuentro es real y ha generado una gran expectación. La química sigue intacta. A pesar de los años y de los proyectos individuales, la conexión entre ellos es evidente. Las imágenes hablan por sí solas. Los fans están enloquecidos. Las redes sociales se han inundado de comentarios, reacciones y muestras de cariño hacia la pareja. El futuro, impredecible. Pero la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, está más viva que nunca. La puerta a la ilusión se ha abierto nuevamente.
Asterisco 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 el legado de Erkenci-Kuş asterisco asterisco el evento demuestra que Erkenci-Kuş sigue siendo un fenómeno cultural y que el cariño de los fans por la serie y sus protagonistas sigue intacto. Asterisco 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 el poder del amor y la amistad asterisco asterisco el reencuentro de Can Yaman y de Demet Özdemir nos recuerda la importancia del amor, la amistad y la complicidad en nuestras vidas. Asterisco 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 la incertidumbre y la esperanza asterisco asterisco el futuro de la relación entre Can y Demet es incierto, pero la esperanza de verlos juntos de nuevo es lo que mantiene viva la llama de la emoción. Asterisco asterisco un mensaje final para mis queridos fans asterisco asterisco. Y bueno mis amores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado del chisme y que se hayan emocionado tanto como yo. Quiero agradecerles por estar aquí y por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo máximo mi familia virtual y gracias a ustedes este canal sigue creciendo y compartiendo momentos como este. Quiero que sepan que sus opiniones son importantes, así que los invito a que me dejen sus comentarios, quiero saber. Asterisco, ¿qué les pareció el reencuentro de Can y Demet? Asterisco, ¿creen que hay posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos? Asterisco, ¿les gustaría verlos como pareja en la vida real? Asterisco, ¿qué expectativas tienen sobre el futuro de Can y Demet? Asterisco, ¿cuál es su escena favorita de Erkenci-Kuş? Asterisco, ¿qué es lo que más les gusta de Can Yaman y Demet Özdemir? Quiero leer todos sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. No se queden con nada, expresen todas sus emociones. Y no se olviden de asterisco darle me gusta a este vídeo. Ayúdenme a que más personas puedan disfrutar de este chisme y de la magia de Can y Demet. Asterisco compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet. Que la emoción se multiplique. Asterisco suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiremos hablando de sus celebridades favoritas y de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Asterisco activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán siempre al tanto de las últimas noticias y de los chismes más jugosos. Asterisco y por supuesto seguir soñando con Erkenci-Kuş. Y con el amor verdadero. Y con que Can y Demet nos sigan regalando momentos mágicos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden seguir sus sueños, seguir creyendo en el amor y en la magia de la vida. Hasta la próxima, mis amores. Un beso enorme y que la emoción nos acompañe.